Por estos días el tema es Williams o Atlassian Williams Racing. El año que viene este equipo cambia de nombre, más allá de todas las cuestiones reglamentarias que están por venir. De acá pasa acá, a Atlassian Williams F1 Team. ¿Cuál es la diferencia de la versión del año que viene, estética, y la versión de este año? Dos, en principio. Primero, la palabra Racing se va y se fortalece el concepto F1 Team, equipo de Fórmula 1. Por eso vivió, luchó y hasta murió Frank Williams, para hacer de esto uno de los equipos más grandes de todos los tiempos en la Fórmula 1. Y no debían, entendieron por lo menos en este momento, traicionar ese espíritu. Por eso vuelve la palabra. Lo otro que cambia parece chiquito, pero es muy importante. Esta W que hace al logo de la actualidad, con esta W que vuelve a correrse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque alguna vez en la historia, cuando Frank Williams inventó este equipo, lo inventó con este logo. Así quedará, y así se recuerda, la versión de los años 70. Frank Williams comenzó como constructor de un auto para la Fórmula 2 en los años 60, participó regularmente, después tuvo diferentes asociaciones para llevar algo parecido a un auto hacia la Fórmula 1 en los primeros años 70, con muy poco éxito y con muy poco presupuesto. Allí negoció con Brabham, allí negoció con Dallara, allí negoció con March, con la intención de poner un auto en la pista. Allí corrió Pierre Courage, por ejemplo, un tal Jacques Laffite, pilotos que se jugaban a la iniciativa Frank Williams. Un magnate canadiense en los años 70, en el año 76, lo termina comprando, lo absorbe completamente, corre con el nombre de Walter Wolf en 1977, pero después más adelante, entre 1977, fines de ese año, y 1978, Frank Williams se da el gusto de su vida, porque consigue capitales árabes, con este logo, que llevaba en una valijita a todos lados para vender su equipo y sus expectativas, y vuelve a la Fórmula 1 un año más tarde. Y ahí sale a la pista su primer auto, con un tal Alan Jones, el piloto que, nobleza obliga, se bancó toda la iniciativa de retorno a la Fórmula 1 de Frank Williams en aquellos años. Vuelve a cambiar el logo entre el año 81 y 84 y en el medio de esa película se reconocen modelos como este. El modelo que le dio el primer campeonato del mundo con Alan Jones, el modelo que le da el subcampeonato del mundo con Carlos Reutemann en 1981, el modelo que le da el campeonato del mundo con Keke Rosberg, el papá de Nico Rosberg para los más jóvenes, ganando solamente una carrera, el auto que había dejado Carlos Reutemann. Reutemann se había despedido de la Fórmula 1 a principios de 1982 y ese auto lo hereda Keke Rosberg y sale campeón del mundo. Y después el auto con el que Keke pelea el campeonato del 83 no lo gana porque aquel 83 lo iba a ganar Nelson Piquet con Brabham. Vuelve a cambiar el logo, hablando de logos. Entre 1985 y 1987, una época muy prolífica, al punto de que este modelo con Nelson Piquet había sido evolucionado después de trabajar con él en el 85 con Keke Rosberg y en el 86 ya con Nelson Piquet y Nigel Mansell para cortar la hegemonía de los McLaren que habían ganado en el 84, en el 85 y en el 86. Por eso la importancia de Nelson Piquet. Y ahí aparece una nueva era para Williams, ganando por encima de los dominadores de la época, los Alain Prost y los Niki Lauda, por ejemplo. Vuelve a cambiar el logo, vigente entre el año 88 y 99, casi una década, y ahí entra de todo. Entran un montón de modelos de transición que manejan, por ejemplo, pilotos belgas como Thierry Boutsen y el piloto italiano Riccardo Patrese. Y después entra otra vez en la era dorada. Llega el campeonato de Nigel Mansell, llega el campeonato de Alain Prost en 1993 con el auto de las suspensiones inteligentes, hacía todo prácticamente solo. Y llega el dramático 1994 con la muerte de Ayrton Senna, con ese auto. Auto que después iba a ser evolucionado con el trabajo de David Coulthard que se incorporaba al equipo. El escocés siguió durante 1995 junto a Damon Hill y ya con el auto completamente evolucionado ganan los últimos campeonatos de su historia. Damon Hill en el año 96 y Jacques Villeneuve en el año 97. Hubo una transición con otros motores, Williams cambia de motores, en ese momento el nombre era Mecachrome, cambia incluso de color porque cambia su patrocinio, color inédito para la historia de Williams, y cambia el logo. Y entre 2000 y 2005 entra en una era de asociaciones con una marca muy importante en ese momento que se llamó BMW, que le daba los motores.
Una época que vio debutar a Jenson Button, por ejemplo, el año 2000, niño prodigio, niño de escuela prácticamente del equipo Williams. Era de Juan Pablo Montoya, que arranca en 2001 y termina en el año 2004. Juan Pablo Montoya, en combinación con Ralf Schumacher, eran los únicos, especialmente el colombiano y especialmente con ese auto, capaz de hacerle sombra a la Ferrari de Michael Schumacher, que entre 2000 y 2004 ustedes saben que ganó absolutamente de todo, pero una época brutal de dominio fue la de 2002 y la de 2004. Estos autos eran capaces de hacerle medianamente sombra a las Ferraris de esa época. Y Juan Pablo a la cabeza, el piloto colombiano. Vuelve a cambiar el logo. Llega el año 2006. 2006 con Nico Rosberg, un jovencísimo Nico Rosberg que se iba incorporando con más fuerza a la Fórmula 1. Vuelve a cambiar el logo Williams. 2007 a 2013, también una era que incluye momentos importantes. ¿Por qué? Vamos a esto. Porque no le sobran luces a ninguno de los autos de esa época. Ahí estaba todavía Nico Rosberg, aquí aparece Nakajima, aquí aparece Rubens Barrichello, aparece Nico Hülkenberg, que con este auto logra la única pole position de su historia en Brasil 2010. Aparece Pastor Maldonado, el piloto venezolano, con buen patrocinio de la petrolera venezolana, que le permite a Pastor, de una manera increíble, en una carrera totalmente alocada, ganar el Gran Premio de Valencia 2012, y fue prácticamente lo mejor de esa era Williams a la que le costaba mucho todo, y que recuerda en 2013 la entrada en vigencia de un joven finlandés que se llamaba Valtteri Bottas. Logo de hoy, primer logo. El logo que se va y el logo que vuelve. Pero del logo que se va también quedan un montón de autos. Porque fueron un montón de años. Podemos hablar prácticamente de una década. Una década que reconoce varios estadios. Los primeros de los motores híbridos, con Felipe Massa, con Valtteri Bottas y con Lance Stroll posteriormente en el año 17. Aquí es donde Williams hasta se da el lujo de estar tercero en el campeonato de constructores, detrás de equipos como Mercedes, Red Bull y Ferrari. Y después entra en el momento más oscuro de su historia. Entre el año 2018 y el año 2023 podríamos decir que es el más oscuro de su historia, porque incluye algunos campeonatos donde no suma puntos, trasciende un piloto que hoy es un piloto de elite como George Russell, y acá está el pequeño granito de arena que el año pasado suma Franco Colapinto reemplazando a Logan Sargent y empezando a conocer los primeros pasos importantes de la gestión del tío James Bulls como director del equipo en este año 2024. Recordemos que Bulls se incorporó en el año 2023. Hasta que llegamos ahora, donde Williams tiene asegurada la mitad de tabla prácticamente, donde ha sumado más puntos en un año que en los últimos 3, y habla de la recuperación del equipo, por lo menos para acumular aspiraciones de cara a 2026 y ser el equipo que alguna vez tuvo el esplendor y la gloria que alguna vez imaginó Frank Williams. No es solo un cambio de logo, no es solamente una cuestión estética, no es solamente volver a un pasado sin sustento. Williams está convencido de que ahora puede volver a ser, y detrás de ese camino está. Empezará con el cambio reglamentario muy probablemente el año que viene. Vuelve la W inclinada, como la imaginó Frank. Ojalá que vuelva en toda la dimensión de equipo de Fórmula 1. Ha sido un placer y muchas gracias como siempre.